amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hablar de mi 335 reedición del 59 en natural. Me encanta este color. Quiero contar la historia de cómo la compré y entrar en algunos detalles de esta guitarra que me encanta, como todas las que tengo, la verdad. Recuerdo que era bastante joven, tendría 13 o 14 años, y compré una revista Guitarrista, que todos conocéis, y hablaba sobre las guitarras del siglo XX, y salía Les Paul, Stratocaster, SG, y recuerdo que abría una de las páginas y salía una 335, creo que era del 59, así natural, y nunca la había visto así y me encantó, fue amor a primera vista. Antes no era como ahora, que puedes encontrar cualquier guitarra en internet. Teníamos que tirar de revistas, teníamos que ver revistas y cosas así. Y 10 años después pues me quise comprar mi 335. En aquella época los acabados naturales no eran muy comunes, y cuando pregunté en la tienda y me dijo, mira, hay una 335, una reedición del 59 en natural, dijo, madre, venga, esa, la quiero, esa. Y nada, fue amor a primera vista. Es una guitarra muy cómoda, tiene un perfil de mástil estilo 59, gordito. Las pastillas que lleva ahora mismo son Rewind. Y lo más importante de esta guitarra es que el bloque central es de arce en lugar de caoba, y le da un brillo espectacular, ¿no? Como casi todas mis guitarras, esta está modificada por mi amigo y luthier Alberto Martínez, que le mando un abrazo de aquí. Esta conserva los potenciómetros originales, ya que son CTS, pero sí que le puse un condensador ruso de 0,22 microfaradios y aquí de 15 para tener ese tono más Clapton. Y poco más, no tiene más modificaciones. Conserva la cejuela natural, los clavijeros sí se los cambié por unos más fieles, que son como transparentes, no sé si lo veréis, lo pondré en el vídeo. Y nada, el palo rosa es espectacular de esta guitarra, y vamos a ver cómo suena, ¿vale? ¿Veis ese hueco que tiene el sonido por ser semisólida? Y cómo el feedback que tiene, ¿no? No os asustéis, no es habitual que haya ese feedback tan salvaje. Tengo el amplificador bastante alto, y si no dejas las notas sonar no te va a acoplar. O sea, pero si lo dejas sonar, sí. Lo que estoy usando ahora mismo es simplemente una reverb. Estoy usando el amplificador que me hizo mi amigo Daniel. Es un genio. Me preguntáis mucho sobre este amplificador. Creo que haré un vídeo hablando, y si puedo recopilar información de Daniel, la pondré en el vídeo. Este amplificador tiene un diseño propio, lo diseñó Daniel. No es ninguna réplica, no es ninguna copia de nada, y suena genial, me encanta el sonido de este amplificador. Estoy usando la reverb de Lo-Fi Mind Effects, y eso es todo, ¿no? El sonido de la Rewind, no sé, tiene algo que me encanta. La llevo mi Les Paul, que tiene las dobles cremas, y mi Telecaster. Tienen algo que no sé explicar, pero me gusta muchísimo.
una guitarra que funciona genial, es muy versátil, ya lo sabéis, 335 tiene fama de ser muy versátil, el sonido limpio es preciosa, pero a mí me gusta más el rollo blues rock. Y como hay tanta leyenda sobre el feedback y que acopla mucho, quiero demostrar que no es así. Voy a añadirle una gran saturación y veis que va a seguir sonando genial. Bueno, antes de añadirle nada, vamos a seguir oyendo las diferentes posiciones de la guitarra. Esta sería en medio. De verdad que esta guitarra es una de mis favoritas. Siempre lo digo con cada una, pero es cierto, adoro mi guitarra. Vamos con la pastilla del puente, la que más suelo usar para rock. Y quiero dar un consejo desde aquí, que siempre me preguntáis, que suena bastante grave la pastilla del mástil y bastante aguda la pastilla del puente. Yo lo que hago es seteo el amplificador de forma que suene de por sí brillante, agudo, y recorto el tono de esta pastilla para que no sea tan brillante. Ahora mismo está en el 7, ¿vale? Entonces, para que veáis cómo suena. Esto sería en el 10. Es cierto que durante la actuación o cuando toco en vivo estoy constantemente jugando con el tono y con el volumen. Así en el 10 tienes más mordiente y resalta más sobre la banda. A veces puede resultar con wah un poco estridente, ¿no? Si le añadimos guagua, entonces todo al 10 sonaría así, ¿no? Mástil. Otro consejo que doy, que en esta guitarra yo no lo llevo a cabo porque quiero que suene así, es cuanto más acerque la pastilla a la cuerda, más ataque va a tener y va a perder profundidad. Pero yo esta guitarra la tengo seteada para que me suene diferente a mi Les Paul, que sí que tiene las pastillas más cerca de las cuerdas. En esta guitarra llevo un 0.11 y en Les Paul llevo 0.10. Entonces, al estar la pastilla más alejada de la cuerda, tiene esa profundidad, ¿no? Aquí pierde más ataque. Pero es que quiero ese sonido. Y entonces lo que hago es recorto 7/6. Otro consejo que podéis hacer para que la pastilla del mástil no sea tan grave es usar un treble boost, como yo tengo también. Entonces, si lo activo, ¿veis? Ahora suena más definido. Este pedal lo bueno que tiene es que tiene treble boost, mid boost y full boost, ¿no? Yo realmente lo llevo siempre en full boost, pero el mid boost suena genial. Vamos a ponerlo. Ese sería el mid boost y con la pastilla del puente. Y en medio.
Tengo la enorme suerte de contar con grandes amigos que hacen grandes pedales. Isle of Tone, Don Ponies, Decibelix, Lo-Fi Man Effects. Muchísimas gracias a todos ellos. Un saludo desde aquí. Y bueno, vamos a lo que estaba comentando antes. Vamos a añadirle una ganancia bastante alta a esta guitarra para que veáis que realmente se puede controlar el feedback y tocar a gran volumen con gran ganancia. Vamos a ir progresivamente añadiéndole capas de saturación. Primero Golden Royale. Otra capa más con el Don Ponies. Voy a usar los dos para que veáis que se puede usar, claro. Una diferencia en la Les Paul es que esa nota en la Les Paul se hubiera mantenido más tiempo. Esta, al ser semisólida, el sustain es menor, pero ganamos otras cosas, ¿no? Ganamos ese sonido hueco de caja. Es como que el sonido sube, va bajando a mayor velocidad que con la Les Paul y termina como en una especie de acople. Eso en la Les Paul no pasa, la Les Paul se queda todo el rato la nota mantenida. Y bueno, vamos a añadirle ya una ganancia bastante importante. Vamos a usar el Isle of Tone, el Haze 67, siempre lo digo en inglés, no sé por qué. Y vamos a añadirle también, primero el Haze 67 y después el Boost. Tenéis que tener cuidado porque si dejáis mucho espacio y estáis muy cerca del amplificador, mirad lo que pasa. Aquí sí que tenemos que tener especialmente cuidado. Yo lo que hago es mutear lo máximo posible con mi mano derecha las cuerdas que no suenan entre el pulgar y mi mano derecha, ¿vale? Para que... Veis que el acople en el momento que tú empiezas a tocar desaparece, o sea que puedes tocar con una gran ganancia. Vamos a añadirle aún más, vamos a usar el Boost. Y para terminar, como no, voy a hacer el Woman Tone de Clapton, el famoso Woman Tone de Cream. Ya que tengo configurada esta guitarra como supuestamente la tenía, con un condensador en esta pastilla más delgado de 0,15. Para eso bajamos el tono, lo ponemos a 0 en esta pastilla y aquí le vamos a subir un poco ahora, para que haya ese contraste. Le añadimos, eso sí, un poco más de ganancia para que cree ese efecto. Don Ponies. Y
el Golden Royale. Podéis jugar con los potenciómetros, pero vamos a bajar un poco esta pastilla. Y sé que Clapton no solía usar fuzz, pero realmente va genial si quieres alcanzar ese tono woman tone con el fuzz, ya que los primeros Marshall, cuando los saturaba, tenía ese sonido tirando a fuzz, ¿no? Eso ha sido todo hasta hoy, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Si os ha gustado, os agradezco vuestro like, y si os gusta el contenido del canal y me queréis apoyar, agradezco vuestra suscripción. Recordad que podéis haceros miembro del canal y disfrutar así de los vídeos de lecciones que tengo en el canal solo para miembros. Y poco más, así que muchísimas gracias, un saludo y hasta la próxima, chao.